a la dirigente de CEMSA, de los trabajadores de la salud del Guerrero, Beatriz Vélez. Muy buenos días. Buenos días, Julio, te saludo con mucho gusto y sobre todo saludo a todo tu auditorio, a tus órdenes. Y bueno, para confirmar el tema, ayer usted ya lo dijo en una asamblea con sus agremiados del sindicato. Realmente es una imagen, la verdad, con todo respeto, que la misma sociedad pues ha manifestado que ha habido pues complicidad con algunos personales, no podemos especificar, pero en el tema de los medicamentos, la venta afuera, pues todo el mundo sabe. Y bueno, el día de ayer, un operativo antier, donde hubo médico y otras personas más detenidas. Este tema pues realmente es delicado, dirigente Betty Vélez, y usted pues fue muy precisa en decir que lo liberen, si no habrá movimiento por parte de los trabajadores sindicalizados adheridos al sector salud. Sí, mire, Julio, lamentamos mucho la situación que está viviendo nuestro compañero cardiólogo, compañero trabajador de más de 32 años de servicio, un ejemplar trabajador que tenemos ahí en el Hospital General, que ha salvado muchísimas vidas, que ha dado muchas cosas por la ciudadanía, que menos tiene, que es a la que atendemos y a la que nos debemos. Nosotros no nos metemos, Julio, en el tema del operativo. Ese es un tema del gobierno municipal, sí. Ese es un tema del gobierno federal y es un tema de COFEPRIS y desde luego la fiscalía. Ese es otro tema. Sí. Nosotros ahí no nos metemos, y quiero dejar bien claro a todos los ciudadanos que nosotros como organización sindical somos respetuosos, sí, de todas las acciones que realice la fiscalía, COFEPRIS y el gobierno del municipio. Hasta ahí nosotros no tenemos ningún tema que decir. El tema de nosotros es que el doctor, cuando se dio este movimiento, este operativo afuera del hospital, el doctor había dejado su carro afuera. Sí. Entonces, en el estacionamiento. En el estacionamiento, cuando le avisan a todos que están desmantelando y que hay un operativo, pues justamente el doctor sale para meter su carro. Y resulta que al salir del hospital, el carro, le piden que lo abra y supuestamente encontraron mucho medicamento. Nosotros tenemos unas fotografías que nos proporcionó la propia dirección de ahí del Hospital General de Acapulco, en donde prácticamente son muestras médicas, pero resulta que cuando se lo llevan detenido, ya hay una serie de medicamentos de la Secretaría de Salud y del ISSSTE. Entonces, el doctor tendrá que aclarar, lógicamente, esa situación que se está viviendo, pero lo que nosotros no podemos permitir es que se diga que ya saben quién se roba el medicamento de la Secretaría de Salud, que por eso el Hospital General no tiene medicamento. Julio, mire, le comento, un día antes se había hecho una declaración por parte de los trabajadores de ahí del Hospital del Quemado, que ya estaban cansados de que no había medicamento para operar, no había anestésicos para anestesiar a los pacientes, suspendieron las cirugías porque no había todo lo necesario para cerrar al paciente las suturas, y también tenían problemas porque el fin de semana que había pasado, sí, se habían quedado sin comer los pacientes y se habían quedado, sí, sin comer todos los médicos residentes y los médicos internos y el propio personal, que por ley les tienen que dar su alimento, sí, su alimentación por trabajar en fin de semana. Entonces, ha venido sucediendo una serie de cosas ahí en ese hospital y en otros hospitales, en donde los compañeros ya no aguantaron, declaran esa situación y justo aparece al día siguiente el tema de, fíjese, curiosamente, Julio, no detienen a nadie de toda la gente que vende medicamento afuera, detienen a un médico cardiólogo con un prestigio connotado ahí
en Acapulco y con un trabajo enorme de servir a los ciudadanos. Entonces, y por el otro lado, pues denota también que hay más sindicalizados que roban el medicamento. Mire, esas cosas a nosotros nos duelen, nos indignan, que por parte también de algunas autoridades de salud estén diciendo eso. Si son las autoridades, ¿por qué no ponen orden en las cosas? Nosotros desde un principio, Julio, dijimos, en la entrada del hospital, pongan vigilancia para que ya se quiten eso de estar diciendo que no hay medicamento porque se lo roba el personal. Eso nos duele a nosotros, porque después de héroes, ahora resulta que son rateros. Sí. Entonces creo que es una situación que nos lastima, que nos motiva a salir a las calles y a decirle a los ciudadanos, ya por favor, no estén echando culpa a quien no tiene culpa, que son los trabajadores. Entonces, esa parte también nos duele, que esto venga de parte de la propia Secretaría de Salud, en donde se ha dedicado a ir a las comunidades, a las colonias, a decirle, vayan a los hospitales, ahí tenemos todo. No es cierto, no tenemos nada. Y entonces eso también nos contrapone con la población, y eso nos duele, nos lastima, nos motiva pues a que no podemos ya seguir permitiendo. Los trabajadores ya están hartos de estar escuchando este tipo de situaciones y de vivir en una situación de este tipo. Creo que la Secretaría de Salud no puede andar en boca de todos, ni los trabajadores, ni mucho menos, y por eso nosotros hoy exigimos a la Fiscalía, primero, que ahí en la Fiscalía no se le dio un trato digno de acuerdo a lo que señala la propia ley a nuestro querido médico. Sí. No lo dejaban ver a nadie, ni a su propia familia, ni al abogado. Es más, el doctor se puso mal, se le subió la presión, y no dejaban que se le pasara el medicamento por otro colega de él, porque él nunca en su vida había vivido una situación de este tipo tan dolorosa. Entonces créanme que eso nos duele, nos lastima, porque entonces ¿qué le espera a otro médico? Y ahorita toda la comunidad médica está consternada por esa situación, y pues nosotros estamos en espera de que la fiscal libere a nuestro médico, y ella tiene por ley 48 horas, y las 48 horas que se vencen hoy, por cierto, ¿no? De la tarde. ¿Mande? A la 1, se vence hoy. A la 1 de la tarde. Si a la 1 de la tarde al doctor no nos los liberan, pues nosotros vamos a tener que movilizarnos. ¿Por qué razón, Julio? Porque no es justo que se esté, por una situación que vivimos de falta de insumos, de falta de instrumental, de falta de alimentos, de falta de todo, en la Secretaría de Salud, pues estén queriéndose agarrar y vender eso hacia afuera para decir, a ver, son ellos, son los trabajadores. Eso no lo vamos a permitir, de ninguna manera. Vamos a defender con todo, y vamos a salir a la calle, y vamos a salir a decirle a los ciudadanos, nosotros no somos los culpables de las deficiencias que exista, nosotros tenemos solamente nuestras manos, nuestro conocimiento, nuestra capacidad para atender al paciente, pero no compramos un medicamento, no programamos un medicamento, no tenemos las herramientas nosotros, no manejamos un peso partido por la mitad. Entonces es muy importante que los ciudadanos conozcan la realidad, y que además los vamos a invitar, porque vamos a hacer un recorrido en todo el estado a razón de esta situación, sí, invitando a comisarios, invitando a presidentes municipales, para que sepan la realidad de lo que vive la Secretaría de Salud, y no echen culpa donde no tenemos culpa. Ok, queda muy claro que usted pues tiene todas las pruebas contundentes de que el médico no llevaba tanta cantidad de medicamentos, que oscilaban, decían que hasta de 3 millones de pesos. Pues mira, ¿cómo pueden decir que son 3 millones de pesos a los 10 minutos de que lo detienen? O sea, me parece también una falta de respeto, una falta de responsabilidad de quienes lo están mencionando. Son muestras médicas las que él llevaba, vimos cómo le pusieron unas bolsas, también hay unas fotografías de eso, que ya ayer nos las presentaron los mismos médicos especialistas, y entonces, bueno, pues nosotros lo que pedimos es que esté apegado. Ahora, yo quiero decir bien claro, Julio, que si hay un trabajador que se robe medicamento, y que tengan ellos los elementos, pero elementos verdaderos, adelante, nosotros no metemos mano. Nosotros como sindicato no nos vamos a prestar a defender lo indefendible, pero tampoco vamos a permitir que se le siembre a un connotado médico
información falsa, que eso lastima, porque lo tiene lastimado en su salud ahorita él, pero además a su familia y además a sus pacientes, y además la imagen de él y la imagen que da de todos los médicos en el estado y en el país. Ahorita mismo me han hablado asociaciones de médicos en el país donde quieren solidarizarse con el doctor y todos se quieren movilizar. Entonces creo que no podemos llegar a tanto, ¿verdad? Sí. Sino más bien que se actúe de acuerdo a lo que señala la propia ley y por supuesto que si el doctor, que le permitan hacer su investigación, porque además no es un delito grave lo que le están señalando de esas cajitas de medicamentos. Ese medicamento, él es cardiólogo, él es cardiólogo. Ese medicamento que él traía, qué bueno que traía medicamento para sus pacientes, o sea, qué bueno, ¿no? Pero no es así como dicen que muchísimo medicamento, eso no es cierto. O sea, tampoco hay que hablar cosas que no son. Ahora, dirigente, usted pues mete las manos al fuego por este doctor, a lo que se está viendo, y bueno, y usted acepta que si hay personal sindicalizado haciendo de las suyas, vendiendo medicamentos, sacando medicamentos, pues que se le sancione y se le castigue. Ahora, en esta situación... por supuesto. Ahora, en esta situación que ustedes ya están emplazando, que hasta la 1 de la tarde, si no a partir de este momento, a la 1:30, estamos hablando que habrá movilizaciones, habrá paros, ¿qué vendrá? Pues lo que la base diga, lo que los trabajadores digan. Ayer tuvimos una asamblea y ellos autorizan hacer movilizaciones para defender a este doctor, porque mira, curiosamente, es un excelente cardiólogo. O sea, eso es lo curioso y eso es lo que nos llama la atención. Qué casualidad que no detuvieron a nadie de farmacia, de donde hicieron el operativo, y cómo justo sale el doctor por su vehículo y a él lo agarran. Entonces, sí, de verdad que nos llama mucho la atención esa situación. Nos llama sobre todo atención después de que un día antes había salido un comunicado a nivel nacional en todos los medios de Milenio y todos los medios habidos y por haber nacionales de la falta de medicamentos y de insumos que se tenía en el Hospital General de Acapulco. Pues sí, qué lamentable que se mencione que sí hay medicamento y en la realidad de las cosas, pues la gente que vive ahí dice todo lo contrario. Qué mal que la secretaria también esté mintiendo si no hay medicamento. Mira, la secretaria tiene que dar la cara por su trabajador. De verdad, eso hace falta. Y yo creo que es lo que nosotros le exigimos como trabajadores, a que salga y dé la cara. Y dé la cara, porque no puede estar echando culpa a una gente que no tiene culpa. Y entonces también... ¿Usted no ha hecho contacto con ella? Que las autoridades de salud den la cara por ese trabajador, porque es obligación además, sabiendo cómo se dieron los hechos. Entonces nosotros exigimos que salga también a la manifestación la secretaria y que dé la cara por su trabajador, porque imagínate, si la Secretaría de Salud no te va a defender pues no. En situaciones de este tipo, pues estamos, perdón que diga yo una grosería y perdón a todos tus auditorios, pero estamos jodidos. Pues sí, qué mal, y los que pagan todo este plato roto son los enfermos, los afectados que están en el hospital pasando mala situación, la verdad. Secretaria Beatriz Vélez, le agradezco mucho. Pues sí, porque tendríamos que hacer una investigación real y eso es lo que vamos a pedir que se haga. Esto nos motiva también a nosotros a movilizarnos y a poder hacer una investigación real de cómo están todos los hospitales y las unidades de salud en torno a los insumos, al material y equipo, a la infraestructura y a la realidad que se vive ahí en la unidad de salud, a la propia realidad que se está viviendo. No mentiras, no simulaciones, sino la realidad. Pues qué mal, porque pues se decía que no iba a haber nada de actuar mal, que no iban a sembrar, que no iban a hacer levantones y todo eso, tanto pregonan este gobierno, y mire nada más, qué mal. Mire, Julio, yo creo que se equivocaron de médico, se equivocaron porque seguramente si hay alguna acción y que ellos lo saben perfectamente, yo creo que estamos hablando de otro tipo de personas y a ellos no los tocaron y justo se equivocaron a tocar a un médico que toda su vida ha trabajado y ha dado
lo mejor de él. Pues vamos a estar pendientes de la información, secretaria. Muchas gracias por recibir la llamada. ¿Algo que desea agregar? Muchas gracias. Gracias, agradecer a todos, gracias a todo tu auditorio y sobre todo decirle a la ciudadanía que nosotros vamos a transparentar toda la realidad que existe en materia de salud en el Estado para que quede bien claro quién está simulando. Ok, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Es la secretaria general del Sindicato de los Trabajadores de la Salud en Guerrero, Beatriz Vélez.